Entonces, Muy bien, bueno, pues buenos días, gracias por la entrevista. gracias. Quisiera retomar algo de lo que dijo en la conferencia hace poco, hace rato, lo de triplicar los programas sociales y cómo hacer para que no hacerlos clientelares, que es la crítica que tienen ahorita. Y bueno, esa también además ha sido una de las cuestiones que ha tenido en contra el presidente, ¿no? Estos apoyos, de cierta manera, sin algún filtro respecto a quién los puede necesitar y quién no, ¿no? Esa universalidad con la que se les da, ¿es algo de lo que quiere cambiar si llega a ser presidente? Sí, a ver, hay que reconocer de entrada que el país, en términos comparativos con otros países, la inversión que hace como parte de su Producto Interno Bruto en programas sociales, en lo general, está por debajo de la media de los países desarrollados e incluso un poquito más abajo de ahí. Entonces, hay que reconocer que, digamos, más allá de que se pueden perfeccionar, se tienen que mejorar, y ahorita me refiero a eso, el monto, lo que se está invirtiendo como país es relativamente poco. Tendríamos que destinar mayores recursos, yo creo de una manera más inteligente, pero de que tiene que aumentar la asignación presupuestal a ese rubro, a investigación científica, educación y salud, no hay ninguna duda. Eso no es solamente una convicción personal. Las Naciones Unidas, yo estuve hace un par de años revisando y estudiando en Nueva York los mecanismos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que son los programas que están recomendados por Naciones Unidas, súper probados desde África hasta Europa, y lo que aprendí es que se tiene que dedicar más recursos a eso. Entonces empiezo diciendo que es mi absoluta convicción de que no solamente no se deben desaparecer, sino que hay que ponerle más recursos. Ahora, lo que me parece que el diseño de los actuales programas están construidos con una falsa idea de que no revisar y hacerlo de manera general evita que la burocracia se chupe parte del recurso. Cuando uno platica en corto con el presidente, él lo que dice es que es más barato la generalidad, aunque le des a algunos que no necesitan, que crear estructuras burocráticas que se empiezan a comer en la supervisión. Yo creo que es una idea que suena interesante, suena sugestiva, pero me parece que con los mecanismos actuales electrónicos sí hay manera de hacer una diferenciación y no crear una gran estructura, que es la que él menciona que se gastaría en estar revisando quién sí, quién no, pero por otro lado, que permite identificar a los beneficiarios y que se les pueda atender de manera diferenciada. Hace rato decía como ejemplo que no es lo mismo una señora con mi mamá de clase media alta que tiene condiciones y que claro es mexicana y paga impuestos y que se lo den, con una persona que no tiene ninguna condición en donde apoyarse. Yo lo que sostengo es que hay que poner más recursos, pero que tienen que medirse mejor para que sean diferenciados y además que tiene que haber un programa para que el paliativo no sea eterno, para que realmente la persona que lo recibe salga de su condición de precariedad, de su urgencia y que después siga algo para que no sea un cliente permanente de los programas sociales. Por ahí va mi convicción. Gracias. Bien, sobre la gestión de Marina del Pilar, bueno, últimamente ha tenido muchas crisis, ¿no? Se le juntan los desaparecidos con los trigueros, se acaba la luna de miel que tienen todos los gobernantes al principio. Sí. ¿Cuál es la visión que tiene de la administración presente aquí en Baja California? Me parece que el gobierno estatal nos está quedando mucho a deber, especialmente en materia de seguridad. Creo que tenemos que preocuparnos que paulatinamente los índices están incrementándose. Obviamente hay casos como el de los chicos que están desaparecidos, que a todos nos llaman la atención, nos conmueven, pero me preocupa, eso me duele, me preocupa el todo, de cómo estamos entrando en un proceso de degradación en materia de inseguridad. Ya lo vivimos en el pasado, por ahí en los años 2000, 2005, donde tocamos fondo como Estado, donde prácticamente los secuestros eran cosa cotidiana, las ejecuciones. Me preocupa que la falta de decisiones y, digamos, negar la problemática nos esté llevando en esa dirección. Eso por un lado. Y por otro lado me preocupa mucho que haya una abdicación al federalismo. Pasa en todo el país, pasa especialmente con los gobiernos que son del mismo partido que el que gobierna. Es como una tendencia, no empezó con Morena, pero se ha agudizado. Y yo veo con preocupación que la federación cada vez le está escamoteando más al Estado,
no lo centralizo en la persona de la gobernadora, en su gobierno, al Estado, los recursos que se requieren. Entonces, veo con preocupación la gestión del gobierno estatal limitada en materia de seguridad y veo una incapacidad de gestión de mayores recursos para el desarrollo ante la federación. Ok. Sobre la oposición, mucha gente piensa que la oposición está pues, sentada, ¿no? Que no ataja los temas cuando suceden, que no son muy críticos y tanto se critica eso a nivel estatal aquí como a nivel nacional, ¿no? Como dicen, pues no hay un candidato o una persona que aglutine realmente, pues, no sé, las simpatías o la energía que se necesita como para que no quepa lugar a dudas que puede ser una persona ganadora, ¿no? Usted estaba hablando de junio, julio para hacer pues estas giras, ¿no se les está comiendo el tiempo? Todos quisiéramos que yo hubiera una candidatura en la oposición, yo quisiera ya ser candidato y que todas las miradas estuvieran en lo que hago todos los días. El otro día pedí una entrevista a un medio nacional en un tiempo AAA y el conductor del espacio me decía, hijo, nada más que tengo 8 solicitudes de tú y otros 7 que quieren hablar por la oposición del mismo tema. Sí es una complicación, sí es una complejidad. Sin embargo, creo que en la realidad actual es difícil que en el cortísimo plazo haya un acuerdo, por varias razones. Una de ellas es que hay que reconocerlo, lo mencionaba en la plática, no hay una figura que tenga un peso relativo mucho mayor que los que estamos compitiendo. Hay que decirlo con claridad. La tenía el presidente López Obrador cuando era líder en su movimiento, no lo hay de este lado. Creo que por eso la apuesta tiene que ser mucho más de equipo. Ahora, también hay que reconocer que es una cuestión inédita porque hay que lograr procesar una candidatura entre partidos que normalmente no han hecho equipo. Nunca en la historia de este país el PRI y el PAN han coincidido para elegir candidato presidencial. Vamos, más bien siempre han estado como antípodas. Ya tuvimos un ejercicio en el 21 para coincidir en candidaturas de diputados, de gobernadores, pero de presidente jamás en la historia. Entonces hay que reconocer que es un proceso inédito, complicado. Está el evento del Estado de México que va a marcar mucho el peso relativo del PRI en términos nacionales, pero yo sí creo que a partir de junio se va a lograr una depuración para que tengamos tal vez 4 personas que estén buscando la nominación. Vamos a estar parecidos a la banqueta de enfrente, no quiere decir que es el parámetro, pero digamos que ya va a estar 3 o 4 personas de un lado, 3 o 4 personas del otro lado, y creo que en ambos casos, del oficialismo y la oposición, hacia finales del año estará definiéndose una persona. Claro que acá hay mayor sentido de urgencia, el retador tiene que ir más rápido hacia adelante, pero lo digo también con absoluta convicción, no veo un mecanismo para que de manera instantánea se pudiera decantar hoy en una persona. Eh, Creo que si se impusiera por las dirigencias, a lo mejor tendremos una falsa sensación de alivio en el corto plazo, pero el reto de balcanización de la oposición sin que haya ciertos amarres sería muy, muy alto. O sea, podría haber la posibilidad de que incluso algunos migraran hacia otro lado. Así es que creo que tenemos que irlo construyendo paso a paso. Muy bien. Y por último, preguntarle, usted ya conoce el país, usted fue presidente nacional de Coparmex y ya tiene como el pulso de lo que le dicen en cada estado. Y mencionaba también antes que pues antes se llevaba bien con el presidente, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución de los comentarios que usted ha escuchado en las diversas entidades sobre pues el desempeño del presidente? Si tengo la fortuna que he recorrido el país desde muy joven en distintas circunstancias, conozco cada una de las 32 entidades y podría decir que conozco la inmensa mayoría desde las ciudades medias para arriba. Los pueblos, no todos porque son muchísimos en este país, pero particularmente en los 5 años que fui presidente de la Coparmex, estuve continuamente viajando, salvo los miércoles que estaba en la Ciudad de México, literalmente todas las semanas de todos los años, incluido cuando hubo pandemia. Eh, Puedo decir, sin falsa modestia, que conozco con bastante detalle la problemática que hay en cada población mediana para arriba del país, casi en condición de local. Y además, como me ha tocado hacer gestiones en cada ciudad,
pues tengo muy claro cómo está la problemática ganadera en Nuevo Casas Grandes o cómo está la problemática agrícola en alguna zona de Sinaloa. Entonces eso me ha permitido entender, desde luego hay expertos, pero entender en la generalidad cuál es la problemática del país. Eh, Creo que ciertamente la gestión del presidente López Obrador como persona goza de una razonable aceptación. El presidente ha tenido algunos aciertos en cuanto a su trato con los gobernados. Es sugestiva la idea de que viaje en avión comercial, de que en su vida personal, no digo en su entorno, pero en su vida personal se maneje, digamos, de una manera austera. Yo creo que hay cosas rescatables que un siguiente presidente debería de tomar en cuenta, algunas, obviamente no todas. Eh, en cuanto hace mi relación personal, lo que puedo decirle, yo fui un opositor en el anterior gobierno, no había mañaneras, pero sí había otro tipo de mecanismos en los cuales se generaba mucha presión. Fui muy crítico y tuve enfrentamientos muy fuertes con varios secretarios de Estado y con el propio presidente. Probablemente resulta de circunstancia, el candidato López Obrador me veía como un líder auténtico. Y la verdad debo reconocer que siendo el candidato, incluso siendo ya presidente electo, tuvimos muchos encuentros bastante, yo diría, fructíferos para intercambiar puntos de vista. En la claridad que pensábamos, muy distinto. Siempre digo que el tema en el que sí nos pusimos de acuerdo del día uno fue en el tema del salario. En las pensiones también lo acordamos juntos, aumentar la aportación patronal para las pensiones, y en otros temas de plano no nos pusimos de acuerdo. A mí digamos, me empezó a desencantar cuando nos mintió así de cerquita, como estamos en esta conversación con el tema de Texcoco, y luego hubo una serie de cuestiones, pero donde realmente me di cuenta que era una persona eh, con la que no puedo estar de acuerdo, fue cuando permitió que la ideologización de una pandemia generara cientos de miles de muertes más de las que la pandemia por sí mismo podría haber generado. Yo estuve cerca del gobierno en ese momento, incluso proponiendo una especie de tregua de otros temas con tal de que pudiéramos encontrar una agenda en materia de salud, de apoyo a los micronegocios para traer vacunas. Y cuando me di cuenta que la ideología estaba por encima de ese problema que pues, se nos iba la vida como país, me di cuenta que había que buscar una solución distinta, y por eso es que ya abiertamente me convertí, digamos, en un opositor, no en un opositor de ocasión, sino abiertamente tratar de buscar un mecanismo para cambiar el rumbo del país, y así fue como transité a la conformación de la coalición. ¿Puede ser más específico en cuanto a qué propuestas el presidente no aceptó Sí, respecto a claro las que es. vacunas? Sí, a ver, nosotros tuvimos una reunión de las primeras que se hacían así virtuales, porque apenas estamos descubriendo el Zoom y el Blue Jeans y esas cosas, nada más unos cuantos le sabían a eso, y a lo largo de una semana convocamos, yo era presidente de la Coparmex, conjuntamente con el CCE y el Consejo Mexicano de Negocios, a los mayores expertos del país en tres dimensiones: temas de salud pública, en temas de educación, cómo se iba a tener el tema educativo y cómo le íbamos a atender el tema de las microempresas, que acuérdense, se tenía que pagar el salario, pero no iban a poder operar, salvo las empresas estratégicas. Nosotros trabajamos intensamente, contratamos a las dos consultorías más relevantes del país, McKinsey y Bain, para que esos foros que se iban haciendo en tiempo real por Zoom, convocando, en total fueron como 3.500 personas que participaron, se fueran sistematizando, al mismo tiempo que veíamos prácticas comparadas, porque México iba 2 semanas atrás de la pandemia. Lo que estaba pasando en Europa, aquí pasaba 2 semanas después. Entonces parece mentira, pero 2 semanas en esos días eran todo, eran absolutamente todo. Usabas o no usabas tapabocas, por dónde empezar en la vacunación. Hicimos una carpeta de este tamaño con las mejores prácticas en tiempo real. O sea, todavía estamos poniendo hojitas a la carpeta el domingo en la noche para ver el lunes al presidente, y rechazó nuestra propuesta. No me acuerdo ahorita ya con detalles pues cómo se proponía la aplicación, qué grupos. Lo que sí me acuerdo es que proponíamos que se habilitara todo el sistema de salud privado para que pudiera el proceso de vacunación correr tan rápido como se pudiera.
Y obviamente, por ejemplo, en materia de microempresas proponíamos que hubiera una aportación del gobierno para que los microempresarios no corrieran a los trabajadores. Acuérdense cuántas personas pues, trabajan en lugares, en tintorerías, en lavanderías, pues, perdieron su trabajo. Y la verdad es que no nos pusimos de acuerdo en nada. El presidente nos dijo que él tenía sus propias recetas, por decirlo así. Nos dijo que queríamos un Fobaproa. Luego nos dijo que queríamos rescatar líneas aéreas, por favor. Y pues literalmente no quiso seguir ninguna recomendación. Nosotros le decíamos, presidente, tome lo que le sirva, son prácticas internacionales, así lo está haciendo Reino Unido, así lo hizo la semana pasada España, esto puede hacer que se salven muchas vidas y pues la verdad es que no tuvimos ningún eco. Yo a partir de ese momento fue cuando decidí de plano ya ponerme a trabajar para construir una propuesta opositora. No hay ninguna comunicación con él ahorita. A ver, ahorita no tengo necesidad de hacerlo porque ya no soy dirigente empresarial. Mientras lo fui en 2020 inclusive, hablaba con él con poca frecuencia y mucho con sus personajes más cercanos. Hablaba y me reunía casi todos los días con Julio Scherer, con Alfonso Romo, con Lázaro Cárdenas Batel, a veces con Esteban Moctezuma, que era secretario de Educación, por la importancia que tenía el tema educativo por esos días y con otros secretarios. Entonces, ya cuando terminé el liderazgo en diciembre del 2020, ya nunca me he encontrado con él personalmente, porque ya no tengo, digamos, una representación empresarial pues, para gestionar temas. Los organismos, bueno, lo vi mucho en el tema del TEMEC, porque a final de cuentas ocupábamos que el presidente diera el palomazo en aspectos de la negociación. Ahí fueron mis últimos contactos, digamos, de colaboración con él. Diría exitosa en el tema salarial, muy exitosa en el tema de la negociación del TEMEC. Acuérdense que la primera gran decisión que tomó el presidente, recién ganó siendo candidato triunfante, ni siquiera presidente electo, a petición de su servidor, fue mandarnos un representante a Washington para que en calidad de testigo suyo acompañara la negociación del TEMEC. Nosotros ya íbamos en la cuarta ronda y fue como nos mandó a Jesús Seade, que fue el que terminó haciendo la negociación. Entonces, pues hubo una etapa de colaboración, infortunadamente, pues las acciones, yo nunca he tenido un tema personal, debo decirlo, a mí nunca me han fastidiado en lo personal, en mis bienes, en mi familia, tampoco yo nunca he tenido una expresión grosera hacia la persona del presidente, tiene todos mis respetos como presidente de los mexicanos, como jefe del Estado mexicano, pero ciertamente sí soy un crítico de sus acciones en materia política. Muy bien. Bueno, ya, último, ¿cuál es tu corcholata menos peor para el 2024? ¿Cuál sería la menos peor? A ver, y se va a sonar medio mal, pero si yo le voy a ganar al que me pongan enfrente. No, pero de verdad, hay cosas que no dependen de mí. Entre otras, el destapador, cuál corcholata elige. Entonces no me preocupo mucho de las cosas que no puedo cambiar. En lo que estoy súper ocupado es en ser la mejor opción para una candidatura opositora. Y sí estoy convencido, porque yo compito para ganar, yo no compito nomás para dejar testimonio, que una vez que tengamos la candidatura a cualquiera de los cuatro que nos pongan, de verdad lo digo con convicción, sí le vamos a ganar. A ver, luego la propaganda oficial nos hace pensar que está súper imposible. Los datos nos demuestran que sí se puede tener una alternancia en el país. No va a ser sencillo, pero yo estoy convencido de que sí lo vamos a conseguir. Muy bien, muchas gracias. No, gracias, muy amable.